Hola a todos, en esta oportunidad les vamos a presentar tres temas muy importantes para el análisis estructural. Mi nombre es Rebeca Torres Llop y yo les voy a explicar la teoría acerca de nuestro primer tema, el cual sería análisis de armaduras utilizando el método de la rigidez. Mi nombre es Gelson Alinder Puiquinculqui. En esta oportunidad voy a explicarles el tema concerniente al análisis de vigas con método de rigidez. Mi nombre es Denis Salogobay y en esta oportunidad les voy a explicar acerca del análisis de marcos planos por el método de rigidez. Pero vamos a definir lo que es el método de la rigidez y para ello ver en qué se fundamenta. Primero se fundamenta en el análisis del desplazamiento. También es un método muy ventajoso con respecto a otros métodos. ¿Por qué? Porque este método va a analizar estructuras estáticamente determinadas e indeterminadas. Asimismo, el cálculo de distancias y fuerzas es de forma directa. Así también vamos a incluir lo que se usar matrices, ya lo cual cuando se hace un análisis de una estructura mediante software nos hace el cálculo más rápido y más fácil. Bien, la aplicación del método de la rigidez requiere subdividir una estructura en una serie de elementos finitos, discretos, es decir, identificar puntos extremos, puntos cercanos como nodos. Vamos a determinar las propiedades también de fuerza, desplazamiento en cada elemento. Luego vamos a tener que relacionar, ¿ya? Relacionar estos y agrupar estos desplazamientos, estas fuerzas que han sido escritas en los nodos con respecto a una matriz. Esta matriz que se va a generar va a ser la matriz de rigidez. La matriz de rigidez está representada por una K. Finalmente, la matriz de rigidez va a generar las distancias, asimismo también las fuerzas externas y las fuerzas internas. Como les dije, primero vamos a identificar el nodo, ya todos los nodos que se presentan en nuestra estructura. Luego ubicaremos las coordenadas globales o coordenadas de estructura. ¿Qué quiere decir con esto? Que ustedes van a tener que ubicar las coordenadas, el eje de coordenadas, en un punto donde la mayoría de elementos de la estructura quede hacia el lado derecho. ¿Para qué? Para que no se les complique y consideremos todos los elementos a la derecha positivos y los elementos a la izquierda como negativos. Luego vamos a tener que ubicar las coordenadas locales o de elemento. Esto es por cada elemento. Ya por ejemplo pueden ver en la gráfica B que tenemos ahí al elemento 2, 3, que es la diagonal de la estructura, ya que su eje de coordenadas locales está ubicado con respecto al punto 2, ya, o al nodo 2. Entonces, así vamos a tener que ubicar nuestras coordenadas locales con respecto a cada punto o cada elemento, ¿ya? Y finalmente vamos a indeterminar la cinemática. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a tener que identificar el grado de indeterminación, ¿ya? El grado de indeterminación restringido y no restringido. Por ejemplo, acá tenemos 8 grados de indeterminación. 5 de ellos, ya, todos están numerados del 1 al 8, 2 en cada soporte, pueden verlo, en cada nodo. 5 de ellos no son restringidos, pero 3 sí lo son. Tiene un grado de indeterminación de 5. Bien, la matriz de rigidez de un elemento, ya para poder determinarla, vamos a tener que relacionar la carga de desplazamiento para el elemento. Es decir, vamos a empezar a evaluar los elementos. Cuando se impone un desplazamiento positivo, por ejemplo, acá tenemos la gráfica, ya vamos a evaluar primero, teniendo en el punto D sub n como punto cercano, ¿ya? O extremo cercano, y como extremo lejano, el extremo D sub f, que va a ser articular, ¿ya? Esto nos genera, cuando acá nosotros aplicamos fuerzas, ya nos va a generar dos desplazamientos,
Entonces, para la primera ecuación, para obtener nuestra primera ecuación, vamos a tener que colocar el extremo lejano en el punto DF, ya, acá en el punto de acá, en el extremo articular. Ya, entonces, vemos que las fuerzas extremas desarrolladas, ya, con respecto a al primer ejemplo, serían representadas por la siguiente fórmula que acá tenemos ya presentada. Ahora, si hacemos lo contrario, nuestra fórmula, cuando nosotros hacemos lo contrario, cuando en el D sub n va a ser nuestro extremo cercano y va a ser articulado, va a ser nuestro extremo lejano y articulado, y en el extremo lejano lo vamos a considerar el otro desplazamiento que se ha generado en el elemento. Entonces tendríamos la ecuación generada, que sería la del pie. Ahora, si nosotros aplicamos el principio de superposición, ya, porque vemos que se generan dos desplazamientos y hemos evaluado por partes, obtendríamos la siguiente fórmula que tienen acá. Y de manera matricial, esto vamos a representar de manera de una matriz, sería la primera matriz de Q sub n con respecto a Q sub f, sería igual al área por el módulo E sobre la longitud que sería L. Y ahí obtenemos las dos matrices. ¿Cuándo? Cuando lo representamos es por una ecuación más simple, ya el valor de Q va a ser igual a K' por D, ya D va a ser todos los desplazamientos generados, ya la primera va a ser con respecto a las fuerzas y la segunda con respecto a los desplazamientos, la matriz. Entonces obtendríamos el valor de K sub prima, que sería esta. Cuando lo reemplazamos acá, obtendremos esta ecuación simplificada. Bien, ahora vamos con lo que son las matrices de transformación de fuerza y desplazamiento. Para esto, el método para transformar las fuerzas de los elementos del desplazamiento, vamos a tener las coordenadas globales, ¿ya? Vamos a tener que pasar las ecuaciones. Entonces, vamos a tener acá a nuestro elemento, ya al elemento de la estructura, con coordenadas globales, Y hacia el norte, X hacia la derecha. Entonces, también consideraremos las coordenadas locales, ¿ya? Que serían estas, X y Y sub prima. De acá nosotros, si lo representamos en valor en función de cosenos, tendríamos el ángulo que se mide con respecto a la coordenada global, con respecto a la coordenada local, θ sub X, y la otra desde la coordenada global Y hacia la coordenada local X sub prima como un θ sub Y. Entonces, los valores con respecto a los cosenos serían los siguientes, que están acá representados con lambda X y lambda Y. Los valores numéricos pueden generarse fácilmente a partir de la referencia dada por el punto en el eje de coordenadas. Y para la transformación de las fuerzas que vamos a utilizar, para el primer caso, ya, vamos a tener que en el extremo cercano n, d sub n, se van a generar dos desplazamientos cuando el extremo lejano en f es articular, ¿ya? Entonces, estos dos desplazamientos van a generar una fórmula, ¿ya? Porque están accionando. Generan una fórmula d sub n que tenemos acá. ¿Y qué pasa si evaluamos de manera contraria? Con el extremo cercano articulado y con el extremo lejano, donde se van a dar los dos desplazamientos. Entonces, tendríamos la segunda fórmula que va a ser generada, bien, considerándolo por lo que es el cosenos, por el senos directores, tendríamos, y por el principio de superposición vamos a obtener esta siguiente fórmula, d sub n igual, y el d sub f igual acá a la siguiente fórmula también. Ahora, la expresión matricial que se va a generar a partir de esto va a ser la que tenemos al pie, la de acá. O también lo podemos simplificar, si ponemos un valor a toda esta matriz, de los directores, o las fuerzas, lo vamos a reemplazar por un T. Entonces, tenemos que D, que serían los desplazamientos, D que sería el desplazamiento con respecto a los puntos de coordenadas globales. Ahora, la matriz de transformación de fuerzas. La matriz de transformación de fuerzas, ya acá lo tenemos, ya.
cuando nos dice que vamos a evaluar igual que lo anterior, vamos a evaluarlo con respecto al punto cercano, la acción de las fuerzas, y con respecto al punto extremo lejano, articular. Entonces, aquí tenemos los componentes de la fuerza global, que actúa acá, que sería de Qn, que vemos acá con respecto al elemento, en N, ya N sería el extremo cercano. La fórmula que lo representa sería la de acá, y cuando hacemos el intercambio, es decir, cuando en el extremo lejano se da la acción de la fuerza Qn, entonces tendríamos la fórmula que está al pie. En este caso sería QF, ¿no? Considerando por los senos directores y el principio de superposición, si consideramos en función de senos, tendríamos la siguiente fórmula, y la expresión matricial sería la de acá, o también lo podemos representar simplificándolo por un Q igual a un T elevado a la T por Q, donde el T elevado a la T ya sería la segunda matriz. Ahora, la matriz de rigidez global de un elemento tiene sus componentes de fuerzas globales en los desplazamientos globales. Entonces, vamos a tener que reemplazar la ecuación anterior, que sería esta, la expresión matricial de la transformación de la matriz de fuerzas, ¿ya? Vamos a reemplazarla en nuestra primera ecuación, que ha sido la ecuación de matriz de rigidez de un elemento, ¿ya? Porque ahora vamos a sacar con respecto a las coordenadas globales. Al principio teníamos con respecto a las coordenadas locales. Entonces, en función de los desplazamientos globales, tendríamos la expresión de acá. Y si nosotros esto sustituimos en la ecuación anterior, en la de acá, la expresión matricial de transformación de fuerzas, tendríamos la expresión de acá, que sería nuestra forma. O también simplificándolo, reemplazándolo, tendríamos la de acá. Y así también, donde K va a ser igual a T elevado a T por K' por T. Entonces, la matriz K, que sería la matriz de rigidez del elemento en coordenadas globales, ¿ya? Entonces, se conocería como esta, ¿ya? Si realizamos operaciones matriciales, nuestra expresión final va a ser la de acá. Ahora, la matriz de rigidez. Como les dije, para obtener la matriz de rigidez K hay que ensamblar todas las ecuaciones que hemos obtenido desde un principio cuando hemos evaluado un elemento. Entonces, como resultado de ese ensamblaje en orden, que lo vamos a hacer, debido a que los valores dados para identificar los grados de libertad no son restringidos, la ecuación puede, como le hemos aplicado a los no restringidos, entonces la ecuación para repartirse va a ser la de acá. Esta sería la aplicación ya de la matriz de rigidez a las armaduras, ¿ya? Entonces, si nosotros esta ecuación que ya tenemos acá, que ya lo hemos repartido, lo queremos expandir, vamos a llegar a la matriz inicial. Entonces, expandimos esta fórmula que tenemos acá, o esta expresión de la matriz de rigidez, lo expandimos, nos va a dar esta fórmula de acá, esta matriz, ¿ya? Entonces, como el Q de N, o el punto cercano, la fuerza en el punto cercano, es igual a la fuerza en el punto lejano, extremo lejano, pero de valor negativo, entonces, para el equilibrio de fuerzas, porque es por cuestión de equilibrio, entonces vamos a determinar una de las fuerzas, la fuerza Q de F, ¿ya? La cual va a ejercer tensión en el elemento, porque hemos evaluado el elemento de acá, ¿verdad? Que la ecuación final para poder aplicar en una armadura va a ser la que tenemos acá. Q de F igual a A de F por las dos matrices que se han formado gracias a este método. Eso sería todo en cuanto a la
la teoría de este método. Análisis de vigas con método de rigidez. Al igual que en las armaduras, en las vigas se va a tener algunas consideraciones, como son, que es dividir la viga en elementos finitos e identificar los elementos y nodos. Los nodos se identifican dentro del círculo. Como bien sabemos, los nodos pueden ser un rodillo, una articulación, una junta, un cambio de sección o en todo caso un empotrado. Dice. Para la figura que se muestra vamos a tener 4 nodos. Los elementos se identifican dentro de un recuadro. Como sabemos, 2 nodos nos van a generar un elemento. Entonces, para la figura mostrada tenemos 3 elementos. Y los extremos se identifican mediante flechas escritas a lo largo de cada elemento. Bien, en un elemento se va a tener dos extremos, un cercano y un lejano. La flecha va a indicar la interacción de la viga. Coordenadas globales y locales. Las coordenadas globales se identifican empleando los ejes que ya conocemos, X y Z, además que su origen está en un nodo. Para las coordenadas locales también se identifican en coordenadas X' y Y', Z'. Si nos fijamos en la imagen mostrada que tenemos, que su origen de las coordenadas está en el extremo cercano y que el eje X positivo y prima se dirige hacia el extremo lejano. La determinación cinemática. Bien, una vez que ya se determine lo que es los elementos, los nodos, y se viene a identificar lo que son los grados de libertad. Para ello se debe considerar lo que son los efectos de flexión y fuerza cortante. En las vigas, cada nodo puede tener 2 grados de libertad, un desplazamiento vertical y una rotación identificados por códigos numéricos. Bien, los códigos con valores más bajos van a identificar los grados de libertad no restringidos y los códigos más altos identifican los grados de libertad restringidos. En la imagen se puede apreciar que los grados de libertad no restringidos están en la rótula y lo que es la junta. Además que la estructura tiene 9 grados de libertad. Los 4 grados de libertad superiores, el 6, el 7, el 8 y el 9, ya son conocidos, como son empotrados, van a ser 0. Y lo que es la matriz de rigidez de la viga elementos. Bien, para este caso, la matriz rigidez para un componente de una viga, o en tal caso que sea un elemento, se va a desarrollar cuando se tiene una sección transversal constante y referenciado sus coordenadas locales. En la imagen se puede apreciar un extremo cercano N y un extremo lejano F. En cada extremo va a interactuar 2 reacciones, una fuerza cortante y un momento. Esa imagen anterior nos va a permitir analizar o determinar lo que son los desplazamientos. En esta sección de la viga, en el extremo cercano vamos a considerar un desplazamiento vertical y restringiendo los demás desplazamientos que puede tener la estructura en este extremo, ¿no? Con temas que ya se ha desarrollado anteriormente, se va a calcular los valores de cada desplazamiento y rotación, ¿no? Para este caso, con los momentos de extremo fijo y el cálculo de reacciones, se va a calcular estos valores. Para el caso de la sección de la viga con extremo lejano, de manera similar, vamos a establecer que haya un desplazamiento vertical y restringir los demás desplazamientos que puede existir. De la misma manera, se va a calcular lo que son las rotaciones y los desplazamientos. Bien, ahora, las rotaciones, de manera similar, para un extremo cercano, vamos a considerar que haya una rotación
y restringir las demás rotaciones que puedan existir, ¿no? De la misma forma, con los momentos extremos fijos y cálculo de reacciones, se va a calcular lo que son los valores pertenecientes a cada elemento. De manera similar, para el extremo lejano, estableciendo lo que es una rotación, restringiendo las demás rotaciones que puedan existir, se va a calcular los elementos pertenecientes. Bien, estas gráficas nos permiten hallar una relación de fuerza-desplazamiento que mediante la ley de Hooke nos va a facilitar calcular una ecuación matricial, ¿no? La que es de la carga, que va a ser igual a la rigidez por el desplazamiento. Bien, aquí se tiene establecida lo que es la ecuación matricial de las cargas, que pueden ser conocidas o desconocidas, la rigidez total de la estructura, y los desplazamientos que también pueden ser desconocidos o conocidos. Ya depende del problema. Bien, en cuanto a su aplicación del método de la rigidez al análisis de vigas, ya está más enfocado a lo que es a la solución de los problemas que nos presenten, ¿no? Bien, suponiendo que se tiene un problema, lo primero que se tiene que identificar son los elementos, los nodos y los grados de libertad, ¿verdad? Ahora, para encontrar lo que es la rigidez total de la estructura, se va a trabajar calculando la rigidez por cada elemento. Bien, una vez que ya se tiene establecida la ecuación matricial, esta ecuación nos permite establecer o despejar dos ecuaciones más. ¿Con qué? Con la finalidad de encontrar lo que son los desplazamientos y las cargas, y a partir de ahí las reacciones. Bien, si nosotros nos fijamos en esta ecuación, que es la ecuación matricial de una carga Q con una rigidez de Q sub 1, una rigidez de K12 por desplazamiento 1. Bien, fijándonos en esta ecuación en matricial, vamos a establecer una ecuación que nos permite calcular lo que es esta carga Q. Se calcula con la rigidez del elemento 1,1 por el desplazamiento conocido o desconocido, más la rigidez del elemento 1,2 por el desplazamiento del otro extremo. Bien, en el caso de tener cargas intermedias, lo que se tiene que hacer es aplicar lo que es la superposición de vigas, ¿no? Como es en el caso del ejemplo que se ve en la figura, se tiene una carga real con una viga de carga distribuida W y una longitud L. Bien, se transforma lo que es a una viga con cargas sobrejuntas de un elemento con extremos fijos. Mediante momentos de extremos fijos ya se calculan los valores de los momentos y las reacciones. Por otro lado, se tiene una estructura con cargas y reacciones reales y un elemento fijamente apoyado. Para el análisis de marcos planos utilizando el método de la rigidez, debemos tener en cuenta que un marco, en este caso un marco simple, cuenta con 4 nodos y 3 elementos. Es decir, está compuesto por 2 columnas y una viga. Ahora, para analizar un marco, debemos analizarle por cada elemento. Es decir, que en este caso vamos a tener un elemento de un marco, el cual tiene el nodo N y el nodo F, el nodo inicial y el nodo final. En este caso se tiene este elemento de marco prismático que está referenciado en coordenadas locales, X', Y' y Z' que está perpendicular a YX. Este marco está sometido a cargas axiales que van de forma paralela al eje X, X'. También está sometida a cargas cortantes que van paralela al Y', y además está sometido a momentos flexionantes, como es el caso en las vigas. Además de eso, sabemos que los momentos flexionantes
están en forma positiva y en sentido antihorario. Ahora, al hacer una suma de estos por superposición, nos va a generar lo que es la matriz, en donde tenemos lo siguiente, esta ecuación matricial. En este caso, de forma simplificada, tenemos que la carga es igual a la rigidez por el desplazamiento. Vamos a tener en cuenta que un marco no necesariamente puede estar en función a los ejes, como le podría ser una viga. En este caso vamos a analizar, entonces, para el análisis vamos a aplicar lo que es la transformación. En este caso tenemos en la imagen un elemento que está en sus ejes locales x', y y z, que es perpendicular a ellos, a lo cual le vamos a transformar a ejes globales, y, x y z. En este caso vamos a ver lo siguiente, que si nosotros tenemos, si hay un desplazamiento global, entonces necesariamente va a haber un desplazamiento local, tanto en el eje y como en el eje x. En esta otra imagen podemos observar que cuando hay un desplazamiento global en el eje y, también existe un desplazamiento local en el eje y en el eje x, lo cual se expresa con la siguiente expresión. Nos muestra que el desplazamiento local va a ser igual al desplazamiento global por el coseno director. En cambio, en el eje z, como tanto el desplazamiento global como el desplazamiento local son colineales, por lo tanto van a ser iguales. Ahora, lo mismo vamos a realizar en el nodo final y vamos a tener las siguientes ecuaciones. Sumando dichas ecuaciones, nos va a generar la siguiente matriz, donde el lambda x, lambda y son los cosenos directores, lo cual se va a expresar de forma simplificada. Desplazamiento local va a ser igual a la matriz de transformación de desplazamiento por el desplazamiento global. Bien, ahora para la transformación de la fuerza, también vamos a evaluar. Tenemos en esta imagen que si nosotros aplicamos una fuerza local en función al x', va a ser que también se genere una fuerza global en función a x y en función a y, lo cual se va a expresar en la siguiente ecuación. La carga global va a ser igual a la carga local por el coseno de x en este caso. Lo mismo, la carga global en y va a ser igual a la carga local en x por el coseno director de y. En la siguiente imagen también vamos a ver que si nosotros también tenemos que se va a aplicar una fuerza global en función de y una fuerza global negativa en función de x, lo cual se va a expresar en la siguiente ecuación. Ahora, como podemos ver, tanto la fuerza global en z es igual a la fuerza local en z, por lo tanto no requiere ninguna transformación. Lo mismo va a pasar en el nodo final. Ahora, sumando ambos miembros, tenemos la matriz de transformación de fuerzas que va a ser expresada en la siguiente ecuación. Q, o sea, la carga global va a ser igual a la matriz de transformación de fuerzas por la carga local. ¿No? Para encontrar la matriz de rigidez global del marco elemento, vamos a ver que los resultados anteriores se combinan para determinar la matriz de rigidez que relacione a la carga global y el desplazamiento. Muy bien. Tenemos
en las siguientes ecuaciones, en donde el D se va a reemplazar en esta ecuación, y lo cual nos va a resultar la siguiente ecuación, que es la carga local igual a la matriz prima por la matriz de transformación de desplazamiento por el desplazamiento global. Ahora, si a esto nosotros lo multiplicamos por la siguiente matriz de transformación de carga, nos va a resultar la siguiente ecuación. Y si nosotros reemplazamos acá, y si nosotros reemplazamos esta ecuación por K, entonces tendríamos como resultado que la carga global va a ser igual a la matriz por el desplazamiento global, lo cual va a ser expresada en la siguiente matriz. Y esta matriz, como podemos observar, es una matriz de 36 elementos. Podemos ya nosotros desarrollar nuestro pórtico.